Tomemos nuestras Biblias, hermanos. Vamos a compartir con ustedes en esta mañana la importancia de la gracia. Así como somos nacidos por gracia, somos capacitados por gracia y somos transformados a la imagen de su Hijo o a la imagen del Señor Jesucristo por su gracia. Vamos a entender esta palabra en varios aspectos, la gracia. Muchos de nosotros entendemos que somos salvos por gracia, pero se nos olvida que también somos capacitados por gracia. Y eso quiere decir que somos salvos por un mero don de Dios, gratuitamente, y somos capacitados gratuitamente por la obra del Espíritu Santo. Y eso es muy importante entenderlo como cristianos. Primer paso, vamos a ver, nacidos por gracia. Vamos a ver eso. Romanos 6:23. Muchos de ustedes estos versículos ya lo saben, pero yo quiero que todos, a manera de repaso, vale la pena para ir profundizando. Si vamos a Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está hablando, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y la clave es, ¿por qué morimos nosotros? Por el pecado. La raza humana muere simplemente porque es pecadora, porque eso traemos de herencia de Adán. Adán murió cuando Dios en su plan original tenía un plan eterno con él, pero desobedeció y como consecuencia vino el pecado y como consecuencia del pecado la muerte física, aparte de la muerte espiritual, ¿no? Vamos a ir viendo de esos medios. Ahora, Efesios 2, 8, 9. Estamos en el concepto de la gracia. Entonces, el Señor, sabiendo que hay una humanidad, una raza caída, una raza con pecado que muere y que está muerta espiritualmente, Dios tenía un plan con toda esta raza, con todos nosotros, con la humanidad. Si vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí podemos ver un acto de gracia. Pablo explicando a la iglesia que no es por obras la salvación, es un don de Dios, un regalo de Dios en el Hijo. Entonces, la obra de gracia, aquí estamos hablando de algunos versículos que están apoyando que es por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso salvar a la humanidad. La humanidad, ninguno de nosotros merecíamos ser salvo, pero Él quiso hacerlo. Él quiso salvarnos. Para Él hubiera sido muy fácil decir, ok, ya pecaron, están en muerte, síganle. A mí no me interesan ustedes, síganle. Van a morir y se van a estar condenados al infierno. Para Él hubiera sido fácil eso. Pero como Él es Dios, y amor, misericordia, gracia, Él no puede cambiar eso. Él quiere salvarnos. Él no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra. Entonces, él le duele cuando uno le da la espalda a Él y dice, no creo en el Hijo, no creo en su Hijo, no creo en Jesús. Eso le duele a Él porque Él permitió que su Hijo muriera por nosotros. Entonces, es bien tremendo. Lo que más le puede doler a Dios es cuando uno voluntariamente dice, te doy la espalda, no quiero nada contigo. Prefiero seguir la religión, la tradición de mi familia, mi propia religión, a mi manera, acercarme a ti cuando yo quiero, como yo quiero, y vivir una vida loca en esta tierra, ¿no? Aunque sea moral, uno en esta tierra
el problema que está el orgullo en el corazón de uno. Aunque sea moralista, no peco, dice la gente, no robo, no mato, soy buen padre, proveo económicamente. Sí, cierto. Pero mira lo que estás diciendo y estás ya lleno de orgullo. Yo proveo, dices, cuando es el Señor el que lo hace. Es cuando Dios te da salud y Dios te da gracia en tu trabajo. Porque la salud en un momento se puede ir, hermanos. Eso es bien tremendo. Dependemos de Dios, todos nosotros, lo creas, dependemos de Dios. Todo lo que tenemos está ahí porque Dios quiso. La Biblia nos dice en Eclesiastés, Él da la riqueza, el poder, la fama, Él da todo eso, hermano. Todo eso depende de Dios. No estamos en un planeta Tierra a la deriva, que los más fuertes sobresalen y los más bonitos y las más bonitas, dicen. Esos tienen suerte, dice, salió bonito, dice. Esos sí tienen éxito en las telenovelas o en los comerciales, dice. No, hermano, eso no depende de eso. Dependemos de Dios. Y aún los inconversos dependen de Dios, porque es Dios quien les da todo eso. Porque el día que Dios quiera la salud, se quita la salud y punto. Él es el que da la vida y el que quita la vida. Tremendo. Pues el punto aquí es que Pablo está enfocándose en la gracia. Vamos a ver otros versículos importantes de esto, para poder entender después el siguiente paso, que también Dios nos capacita por gracia. Primero hay que entender que somos salvos por gracia. Vamos a ver ahí mismo, Efesios 2, hay algo bien importante que dice aquí Pablo a la iglesia de Éfesos. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Vea esto. Y Él nos dio ¿qué? Vida. Y aquí está la respuesta, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está clarito. Pablo quiso recordarles a la iglesia de Efesios que Él nos dio vida. ¿Cómo andábamos antes? Es bien importante recordar cómo andábamos antes, hermano. Y siempre hay alguien que te recuerda cómo andabas antes. ¿Y no te da vergüenza cuando alguien te recuerda cómo andabas antes, hermano? Es tremendo. Este jueves que fuimos al estudio Nogales, yo tengo un amigo me conoce chiquito y sacó algo ahí a mi esposa que ella no sabía. Y dice mi esposa, ¿a poco sí? Dice mi esposa. Y dice, te pusiste rojo. Me dice, pues ¿cómo no me va a dar vergüenza a mí eso? Y si el Señor ya perdonó todo eso, yo ya ni me acordaba. Pero le digo que cuando Dios permite eso, dices, gracias a Dios que me salvó y me perdonó y me dio vida. Simplemente sirve para eso, cuando alguien nos recuerda cómo andábamos antes, para decirle, Señor, gracias, Padre. No es para presumir ni para andar ahí hinchándonos, como no, hermano, no sirve para nada. Eso es vergüenza, porque lo hacíamos por ignorancia y por pecadores. Como el mismo apóstol Pablo decía, por ignorancia y incredulidad hacía todo eso. No sabía dónde iba, pensaba que estaba bien, pero estaba bien mal. Entonces el Señor viene y nos rescata, nos da vida a vosotros cuando estábamos muertos, y eso se refiere a vida espiritual. Todos nosotros, después de la caída de Adán, venimos a semejanza de Adán, venimos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros busca a Dios. Ninguno. No tenemos iniciativa, aunque vayamos a la iglesia tradicional, ahí estamos, pero no estamos. Y nos mandan a que nos confesemos nuestros pecados y pura mentira decimos. Y si somos sinceros, no cumplimos lo que nos dicen que paguemos por manda. Es puro show eso, hermano, pura mentira. Y ahí estamos en el día de Navidad, llena la iglesia, hermano. Y después de ahí, ¿qué? Sigue la parranda, ¿no? Hasta la madrugada. Es pura mentira, hermano. Y los que vienen de iglesias cristianas, es lo mismo. Cuando no hay madurez, venimos a la iglesia, nos sentamos en la banca, pero estamos pensando en nuestros planes. Y si no estamos basados en la Escritura, no vamos a tener nada que compartir con los demás, porque no va a haber fe. Y es cuando nos agarramos de contar historias, testimonios, cosas que nada que ver, hermano. La palabra es lo importante. El Señor nos juntó para que diéramos testimonio de Él, no del nuestro, ni de nadie más. Tenemos que compartir la Escritura. Vean, hay algo que yo aprendí hace tiempo. Qué importante es la Escritura. Y eso viene en Romanos 4:4. Vamos a ver eso. Para que nosotros entendamos en nuestras pláticas, ¿qué debe de haber en nuestras pláticas?
Si no estamos basados en la escritura de la gracia, si nosotros hablamos cosas por hablar y no está en la escritura, no lo escuche esa persona. Ya pone el alto, ya. Vean lo que dice Romanos 4:4. Bueno, 4:3. Pablo dice, porque ¿qué dice la escritura? Vean la pregunta aquí. Pablo está preguntándoles a los de la iglesia romana, ¿qué dice la escritura? A mí lo único que me importa es, ¿qué dice la escritura? Qué tremendo, hermano. Y ya después da la respuesta, después dice Pablo, y creyó Abraham Dios y le fue contado por justicia. Pero eso es importante porque dice la escritura. Entonces nosotros debemos de tener conversaciones, pero ¿qué dice la escritura? Y si no sabemos qué dice la escritura, pues mejor no hablemos, hermanos. Mejor calladitos la boca nos va mejor. Porque después hablamos tantas cosas que no dice la escritura y pensamos que está bien porque un cristiano lo vivió o porque un cristiano lo dijo. Pero ¿qué dice la escritura? Porque la base es la escritura, no lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, el diácono. No, ¿qué dice la escritura? Y la fe debe de estar basada en la escritura. Una fe genuina es lo que dice la escritura. Crees en lo que dice la escritura y ahí, punto, ahí quedas. No me importa que los demás no crean, no me importa que los demás digan que no es cierto. Yo creo porque la escritura lo dice y Dios lo dice y punto. Aunque los demás estén peleando con el mensaje, a mí no me importa. Yo creo porque la escritura dice que es. Tremendo, hermano. Vamos a otro punto importante de esto. Lucas 15:24. Y eso es bien importante esto. Y todos lo hemos escuchado esta parábola. Y todo ese mensaje, todo esta introducción es para entender la gracia. Lucas 15:24. Y es la parábola del hijo pródigo, pero vean lo que dice, y ese es un cuadro de nosotros, hermano. Porque este hijo mío estaba muerto, ya vuelto a la vida, estaba perdido, ya ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Así pasa cuando cuando un hombre viene al Señor Jesucristo, cree en Él, pide perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo. Y así dice, este estaba muerto, dice Dios. Como dice Efesios 2:1, muertos en sus delitos y pecados, pero ahora vive. Ahora ya está vivo, ahora mi hijo ya está morando en Él. Antes se hallaba perdido. Cualquier persona, quien sea, quien no venga a Cristo y sea salvo por la sangre de Cristo y por la obra del Señor Jesucristo, está muerto. Haga lo que haga, tenga la posición que tenga, va a seguir estando muerto espiritualmente. Porque la única vida proviene del Padre y del Hijo. Él nos da vida. Eso es bien importante entenderlo. Él viene a darnos vida. Vamos a ver algunos pasajes de eso, vale la pena. Vamos a ver primero Juan 1:4. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En el Verbo, en el Logos, y Él era Dios, Jesús. Solamente va a haber vida cuando estemos en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Eso es tremendo. Qué precioso eso, hermano. Entenderlo eso, cuando ya el Señor nos abre los ojos y entendemos que en Él está la vida. No hay otra manera de estar en vida. Vamos a ver ahora Juan 1:29. Vamos a ver cómo le mostró Dios a Juan el Bautista. Y al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue el que dijo esto? Juan. Y vamos a ver cómo se lo mostró Dios a Juan. Y aquí mismo dice: Es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua.
Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. En el momento que tú crees en Él y es el tiempo de la regeneración y le pides perdón, y Él te sella con el Espíritu Santo, hermano. Eso dice Efesios 1:13, somos sellados al momento de creer. No tiene que ver alguna manifestación de don, hablar en lenguas o caer, no, hermano, eso es por creer, punto. Ya después vienen los dones. Qué tremendo eso, hermano. Entonces, si tú ya creías en el Señor Jesucristo y lo recibiste, ya eres sellado. Ahora sí tienes vida. Por eso dice, estabas muertos, ahora vino Él a darnos vida. Y es cuando comenzamos a tener conciencia de pecado, es cuando comenzamos a decir, si lo que antes hacía, ya no lo puedo hacer. ¿Qué tan mal está eso? Si antes mentía tan a gusto, dices. Si antes me enojaba tan a gusto y peleaba y no sentía remordimiento. No me sentía culpable, decías. Antes podía gritarle a todo mundo, malas palabras, pelearme a golpes, robar, adulterar, fornicar, etcétera, todos los pecados que vienen en Gálatas 5:19. Pero ¿por qué ahora no nos sentimos a gusto, hermanos? ¿Por qué ya hay remordimiento? Por el Espíritu Santo, hermano, tan sencillo así, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Por eso siempre se los he dicho, un cristiano carnal, un cristiano controlado por la carne, no es feliz. Porque está en el mundo pecando y no peca a gusto, se siente bien mal. Y cuando viene a la iglesia se siente un hipócrita porque el diablo lo condena. Y como es bebé y es niño, no entiende la gracia y se siente culpable al entrar. Y no quiere que nadie lo vea porque se siente condenado. Dice, no, ¿cómo? Dice, si el pastor es un santo y yo aquí, dice, ¿cuál santo, hermano? Igual que tú. Si es por gracia esto, hermano. Qué tremendo esto, hermano. Pero no entendemos la magnitud de la gracia de Dios, la obra completa de la cruz. Yo quiero que leamos un poquito de eso, vale la pena para entender la magnitud de la gracia. Vean qué bonito. Vamos a ver aquí mismo en Juan 17:1. Yo quiero compartirte esto porque es importante. Bueno, 17:4. Juan 17:4. Yo te glorificaré, dice el Señor Jesucristo, en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Habiendo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Terminado la obra. Vean qué tremendo, hermano. La obra que el Señor le mandó al Señor Jesucristo ya está terminada. Eso no entendemos. Pensamos que tenemos que ayudarle a terminar la obra. Como que el Señor hizo los cimientos y nos dejó las paredes a nosotros. Ahí vamos a levantar, hermano, las paredes. Tráete el cemento, hermano, y algunos trabajadores buenos para echar cemento porque vamos a terminar la obra. No, hermano, la obra ya está terminada. Desde antes que naciéramos ya la obra estaba terminada en Cristo. Efesios 2:10 dice de antemano, dice ya. Vamos a leer eso. Pero no entendemos eso. Vamos a ver para otro pasaje que nos va a ayudar a fortalecer esta idea. Vamos aquí mismo, vamos a Juan, Evangelio San Juan. (19:30). Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y eso lo hizo en la cruz, que dijo: ya está consumado, ya está hecho, Señor. Punto. A eso vine, a terminar la obra, Señor. Tenía que morir en la cruz. Allí va a ser vencido Satanás, la muerte, el aguijón de la muerte. Pero ¿qué pasó? Al tercer día resucitó. Y ahí viene la vida a los cristianos, la vida de Él en nosotros, hermano. Pero Él cumplió, hermano. Él era el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, así puro, limpio como Él era. Él fue como hombre, fue sacrificado. Él fue nuestro sustituto, hermano. Yo debería de estar en vez de que Él estuviera ahí. Pero Él dijo, yo voy a estar por ti, David. Y todos nosotros como creyentes deberíamos de estar ahí. Pero Él estuvo por nosotros. Y si tú todavía no lo has aceptado a Él, ni crees en Él, Él estuvo por ti. Qué tremendo eso. Platicando con el hermano Wilson de la parábola la oveja perdida, dice que él en una conferencia se estaba compartiendo con unos hermanos y se levantó un economista y le dijo, oye, yo no entiendo esa oveja perdida, dice, porque si yo tengo 100 ovejas, dice, se me pierde una, yo no voy a ir a buscar la que se me perdió si tengo 99 todavía. ¿Vea lo que dijo? Es pérdida buscar a la que se perdió, dijo, yo no. Y dice que Wilson le pidió a Dios que le iluminara para cómo contestarle con eso. Y le dijo, sí, pero en el caso tú eres la perdida. Ya, así sí, dice que me busque, dice. Ya le cambió todo, entonces es tremendo, hermano. Cuando ya entendemos que nosotros somos la que se perdió, ya quiero que me busque ahora sí. Y esa es la palabra, nosotros somos esa oveja, hermano, perdida. Y Dios nos buscó porque ninguno de nosotros viene a Dios voluntariamente. Él nos busca. Y se nos olvida eso, que Él nos busca. Después ya somos hijos de Dios y ya pensamos que ya que ahí terminó la vida cristiana, decimos, hasta ahí llegó, ya soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, es cierto, pero vives como un carnal, como un mundano. No, nunca experimentamos el gozo de Dios, la presencia de Él, porque ya no pasamos tiempo en la Escritura, no queremos que Él nos controle y ya andamos como los mundanos, hermano. Llevando de aquí para allá, peleando, odiando. Qué tremendo, hermano. Ya no estamos dependiendo de Dios, nos frustramos cuando Dios no nos usa, como nosotros queremos. No dejamos que Él nos siga, hermano. Ya, hasta ahí viene a gusto. Nos hacemos domingueros ya después, hermano. Y no quiere decir que esté mal que vengan los domingos, hermano. Pero tú mismo respóndete. ¿Qué tanto tomas la Biblia entre semana? Tú mismo respóndete, no respondes, ni me veas a los ojos. Tú mismo di, ¿cuánto tomo la Biblia? Entonces, el consumado es bien importante para entender que ya la obra está completa. Y vean algo más de esta obra, primera de Juan 3:8. Y eso está bien bonito, hermano, aquí para descansar en la Escritura. Gracias a Dios por la Escritura y por lo que nos enseña la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Vean esto. Todo aquel que anda en pecado, ¿de quién es? Del diablo, hermano. Pero vean lo que dice aquí. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A destruir las obras ¿de quién? Ya están destruidas, hermano. Ya no vivas asustado que el diablo no es el diablo, hermano, es la carne, las concupiscencias de uno, la naturaleza vieja de uno que nos lleva a pecar, hermano. Tan sencillo así. Ya dejemos de buscar señalar al diablo. Es que el diablo, me dice. Dice un señor que lo agarran en adulterio, pastor, vean esto, vean el chantaje. Lo agarran en adulterio y se hace un escándalo en la iglesia y lo llevan a hablar en el comité de liderazgo. Y su esposa está presente ahí del tipo. Entonces el tipo, cuando ya se ve acorralado, porque él decía, no, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Entonces sacan a la señora a la hermana que estuvo con él. Entonces cuando ya se vio acorralado, adivina qué hizo. Se tira al piso y comienza a revolcarse. Y los hermanos comienzan a sacar el demonio, según él dijo, yo no fue un demonio en mí. Qué tremendo, hermano, qué basura es eso. Y la iglesia después dijo, pobre hermanito, un demoniado andaba el hermanito y cayó en un espíritu de adulterio. Si en un hijo de Dios no puede morar el demonio, hermano, porque está el Espíritu Santo y punto. No puede ser endemoniado un hijo de Dios.
Pero como no leemos las Escrituras, no pasamos tiempo ahí, pues no sabemos qué rollo, hermano, y las creemos todas. No crecemos porque no pasamos en la Escritura. Voy a decirte esto, tú tienes hijos, yo tengo mi hija. Cuando mi hija se sienta a la mesa, yo nunca le digo a mi hija, crece. ¿Qué le digo? Come. Porque yo sé que si come va a crecer. Dile al hermanito que está enseguida, cuando lo veas, hermano, ¿estás comiendo, hermano? El que no come no crece, tan sencillo, hermano. Está anémico espiritualmente. Tal vez muy panzoncito con la panza de Walt Richard, pero vacío. Nada de nada, porque no estamos en las Escrituras. Ninguno de nosotros va a crecer si no estamos en las Escrituras, hermano. Tan sencillo así. Pasemos tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Pasemos tiempo, porque ahí nos vamos a atorar. Por eso pasa tanto tiempo que te sientes frustrado, atorado, no te llama la atención los estudios, no puedes ni orar, te sientes como que Dios te abandonó. Te digo por qué, porque no lees la Escritura. Y si la lees, no le pides a Dios que te ilumine, estás todo cansado, leyendo, tratando de razonarla, y dices, eso no, ya no entiendo nada. Creo que ya me la sé toda, dices, ya no me trae chiste nada. No, hermano, la Escritura es para toda la vida, hermano. Y el Señor siempre nos va a sorprender con la Escritura, con cosas que no sabemos. Muchas veces leemos la Biblia y no estamos listos para recibir lo que estamos leyendo. Hasta que el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Y es cuando dices, si esto ya lo había leído y ahora lo entiendo. Porque ya vas creciendo, hermano. Entonces también eso es un acto de gracia. Dios, en su gracia, por medio del Espíritu Santo, nos da luz para entender su palabra. Ninguno de nosotros puede ir más adelante de la luz que nos da Dios. Ninguno de nosotros puede compartir más de lo que el Señor nos ha dado en su luz. Por eso dice el salmista, en su luz veremos luz. Es por medio de su luz. Es por medio de estar en Él, dependiendo de Él y decirle, Señor, ilumíname. Hazme entender lo espiritual de tu palabra. No nomás aprenderlo como académicamente o intelectualmente, como muchas personas lo aprendemos. Y te atoras. Si ya sé el Salmo 23 y me lo sé de memoria, tú eres mi pastor, pero ¿por qué vivo en la carne? ¿Por qué todavía me enojo, me enchilo, me murmuro? Y ese cuadro lo tenemos clarito en el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel creyó en Dios y salió de Egipto. Y vieron la maravilla del Mar Rojo cuando se abrió y pasó por ahí y ahogó a todos los egipcios. Pero ¿qué pasó después? Ya se querían devolver a Egipto. Ya vámonos, ya aquí no hay carne. Queremos devolvernos allá. Se les olvidaba los 400 años de esclavitud. Se les olvidaba que el Señor, que eran esclavos. Y nosotros ¿qué decimos? Vamos al mundo. Volvamos a agarrar seguridad en el mundo. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios, hermanos. En el mundo no hay nada, hermano. Nadie es feliz, porque la palabra lo dice. Y no está Dios con ellos. Aquel que ama el mundo, Dios no está con ellos, hermano. Tan sencillo así, porque la Escritura lo dice. Aunque te aparente mucha felicidad, mucho éxito, no es cierto. Hay infelicidad, porque el corazón del hombre no se llena con las cosas del mundo. No se va a llenar nunca. Así tengas el dinero que tengas los cargos que tengas, no se te va a llenar nunca, porque entre más tienes, más codicias. Es bien sencilla la felicidad cuando te rindes al Señor, pero como no pensamos que sea tan sencillo, no es cierto. Y si la corriente del mundo va hacia el éxito, dice, no es cierto. Qué tremendo eso, hermano. Meternos en la Escritura, importante entender eso. Vamos a ver otro punto importante. Algo que quiero que tengamos en cuenta es... Vamos a Juan 1:12, y aquí viene la siguiente etapa de gracia que quiero compartir con ustedes. San Juan 1:12. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios, el 13. Entonces, ninguno de nosotros
tiene la capacidad de llegar a formar a alguien como hijo de Dios. Eso viene de Dios. Es Dios quien hace que el hombre sea un hijo de Dios, a semejanza de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios? Eso quiero que entendamos bien, eso es clave entenderlo. Vamos a ver el plan, Génesis. ¿Cómo fue el primer hombre? Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, el plan original que era a imagen de Dios, ¿ok? Pero después de la caída, vamos aquí a ver Génesis 5:3, a imagen de quién fue el hombre. Génesis 5:3 dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Pero ya era semejanza de quién? De Adán. Y Adán ya estaba ¿dónde? Fuera del paraíso. Ya tenía pecado, ya estaba corrupto. Entonces, como dijo Dios, ok, pero mi propósito no va a cambiar por este error. Ahora todo aquel hijo o toda persona que reciba a Cristo, ese va a ser engendrado por mí y va a ser la semejanza de mi Hijo Jesús. Y Jesús es semejanza de Dios. Por eso dicen en Corintios, vamos a leer eso para que entendamos clarito, que sea la Biblia eso. 1 Corintios 15. Esto es bien importante entenderlo. Cuando ya entendemos esto, ya sabemos que tenemos una naturaleza nueva y debemos de comenzar a depender de ella. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Vean esto. ¿Está qué? Escrito. La escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu de vida. Espíritu que da vida, dice. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del... O sea que la historia de la humanidad simplemente está basada en dos hombres, en Adán y en Jesús. Dos razas, la adánica y la cristocéntrica. O estás en Adán, o le perteneces a la raza de Adán, o le perteneces a la raza de Cristo. O eres de la raza regenerada, o eres de la raza caída. Tan sencillo, sí. Y aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, y que no han creído en Él, y que no tienen Espíritu Santo, son de la raza caída todavía. De la raza corrupta. Puedes venir a la iglesia, sentarte, aquí bien a gusto, hasta estar en el púlpito, pero si no has nacido de nuevo, hermano, es puro show. Qué tremendo, hermano. Por eso hay hombres en el liderazgo que son puras cosas mundanas lo que enseñan, puro humanismo. Es bien tremendo eso. Es puro humanismo lo que te enseñan. Y dices, qué bonito habló ese hombre. Me hace llorar, dices. Pero ya cambió tu vida, ya te ayuda a rendirte al Señor. Sales de la iglesia y te sientes que has fallado, que eres un pecador y que hay un Dios de gracia. No, dices, pues, ¿qué te está predicando entonces? No, es que me platica de sus metas y que hay que visualizar, que hay que soñar en grande para que Dios nos dé. Así, hermano. Y eso le encanta a la gente, hermano. ¿A quién no le gusta sentarse ahí y que te cuente un hombre que vas a tener éxito y que Dios te va a dar toda la riqueza y tus sueños? Simplemente hay que pedir, porque eres hijo del rey. Hasta eso lo dicen mal. Como dijo el Campo Verde el día que estuvo aquí. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. Y Jesús es nuestro Padre. Él es nuestro hermano. No somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso le pertenece al Dios Padre. Pero como no leemos la Escritura, decimos, pues yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cierto. Es tu hermano mayor. Hermano, qué tremendo, no captamos, vuelvo al punto, las Escrituras, ¿qué dicen?
Cuando alguien te diga así, dile, no seas un mentiroso. Lee la Biblia. Ve las Escrituras para que veas de quién eres hijo. Y somos hijos del Padre, hermano. Del Padre Celestial, del Padre de Jesús. Wow. Vean lo que dice el 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y aquí está la respuesta. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tan sencillo. Ahora ya tenemos la imagen del celestial porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Mora el Espíritu Santo en nosotros. Aunque tengamos la naturaleza vieja en nosotros, está anulado su poder. Ya no nos gobierna. Apenas que nosotros andemos en la carne, ahí sí nos gobierna. Apenas que nosotros le demos rienda suelta a la carne, ahí sí comienza a tomar control la vieja naturaleza. Y no vamos a decir, es que el diablo, pastor, no me deje en paz el diablo. No vengas con mentiras. Eres tú, hermana, o eres tú, hermano, o soy yo. Entre más rápido entendamos el problema que viene de acá de adentro, que soy yo, más rápido vamos a ir con el Señor a que nos haga libres. Porque Él dijo, si el Hijo es libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Es obra de Él, eso no depende de nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de llegar a ser libre del dominio del pecado. No. Les digo por qué. Porque a la carne le gusta pecar. Ese es el pleito de todo cristiano interno. Tenemos un yo, una vieja naturaleza, que está peleando con la voluntad de Dios. Y te dice, no es así. Tú mereces que te amen. Tú mereces vivir bajo tus deseos y date una canita al aire, dice. Nadie va a darse cuenta, dice. Échate una canita, ¿tú importa? Es casado, ¿qué importa? Él te quiere a ti. Y comienza la carne a moverse por todos lados. Ya no te quieren en tu casa, ese sí te quiere. O ya no te quiere tu esposo, este jovencito sí. Y ahí comenzamos a darle vuelta, hermano. La carne es bien manipuladora, hermano. Y en la iglesia está también aquí, en la iglesia, y quiere el liderazgo. Nomás para sentirse mayor que los demás. Para que los reconozcan y los tengan así en un plato alto. Es bien diferente. Te digo cómo es la vida cristiana, hermanos. De bajada. Te voy a explicar eso. ¿Has visto que en el mundo todo es de subida? Vas subiendo peldaños, dice. Vas para arriba. Entre más, vas para arriba. Hasta llegar ya, cuando ya llegas al Harvard, dice, o al Oxford, ese ya tiene la vida segura, dice. Ese ya le van a dar trabajo en todas partes. Ya está listo para ser político. No quiero ofender a los políticos aquí, hermano. No tengo nada con los políticos. Pero el problema es cuando ya así y con el Señor, es de bajada. ¿Qué dijo el Señor? El último será el primero. Es mejor con el Señor ser humildes. El Señor nos conoce a todos nosotros. Él sabe lo que es nuestro corazón. No podemos fingirle a Él. E ir con Él, hermanos, y decirle, Señor, aquí está mi corazón, lleno de soberbia, como dijo tu hijo, de maldad, porque de ahí la fuente de todo. Yo vengo aquí, Señor, para que tú me cambies todo eso, para que la vida de tu hijo se haga realidad en mí. Que todo lo que salga de esa fuente del corazón no me domine, sino que sea tu hijo quien me domine. Y ahí cambia la vida, hermano. Pero hay que entender eso, que también es por gracia. Juan 10:10, para seguir al siguiente punto. Quiero que entremos al punto del que Dios nos capacita. Vamos a Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida. Eso es bien importante entender. Él es el único que nos da vida y en abundancia, hermano. No nos da poquito. Vamos a ver Juan 4. Aquí hay algo tremendo con la samaritana.
Juan 4, 14. Vamos a leer el 13. Dice, respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida. ¿En una qué? Fuente, hermanos. El Señor le está diciendo a la samaritana, yo no te voy a dar solamente un vaso de barro, un jarrón como el que está sacando. Yo te doy una fuente. Aquel que cree en mí, una fuente, dijo el Señor Jesús. Y una fuente nunca se agota, hermano. Aquel hijo de Dios que está dependiendo de él y que se da cuenta de lo que ya tiene, que es rico espiritualmente, que tiene el Espíritu del Santo, que tiene a Dios en él, ese hombre no se cansa, no se mantiene sediento, hermano. Lo más triste es cuando un cristiano dice, no sé qué me falta, me hace falta algo, me siento inconforme. Por eso hay tanto cristiano de iglesia en iglesia, hermano. Ya lo conocen en todas las iglesias, ahí andan dando vueltas, buscando algo más. Y me hablan por teléfono una hermana, me dice, pastor, me dice, ando buscando una iglesia perfecta, me dijo, y así me dijo, no le estoy cotorreando. Y me dice, dígame si hay, me dice. Y le digo, no le voy a decir, porque si le digo, la va a echar a perder usted. No hay iglesias perfectas, hermano. Imposible, no hay. Porque estamos nosotros aquí. Qué tremendo, hermano. ¿O quién de nosotros es perfecto? Ninguno, hermano. Por eso hay que tener paciencia, hermano. Decir, hermanito va a crecer, está creciendo, anda en la carne. Anda con sus cosas, sus ideas. Déjalo, hermano, que Dios haga la obra en él. Eso sí, no te involucres mucho porque el niño causa problemas. Pero tenlo ahí, hermano. Ora por las personas, ora por los demás, para que todos crezcamos. Así debe de ser. Otro punto importante. Juan 7, 38. Juan 7, 38. El que cree en mí, eso dijo el Señor Jesucristo, como ha dicho la Escritura. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Como dijo la Escritura, dice, no como digo yo, dice, como la Escritura dice. Vean qué hermoso esto. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y la pregunta es, ¿por qué dijo ríos, pastor? La respuesta está aquí en el 39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido, hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Vino el Pentecostés y fue dado el Espíritu Santo, permanente, para siempre. Es maravilloso, hermano. Por eso dijo él, brotarán ríos de agua viva. Imagínate, un río, hermano. ¿Cómo son los ríos? Cuando llevan agua y van con una fuerza tremenda, hermano. Así estamos nosotros, hermano. El Señor mora en nosotros como ese río. Dependamos de Él. Conozcamos su grandeza, conozcamos su poder. Permítele que Él sea Dios en tu vida. No metas las manos, no opines. Como Moisés se metió en un problemón por andar opinando, es que yo pensaba, dice que yo era el libertador. Pues no pienses, porque mataste al egipcio por andar pensando. Y lo enterraste y los israelitas dijeron, tú no eres nuestro libertador. ¿Quién te puso a ti? ¿Quién te crees tú? Siempre que queremos meter las manos porque nosotros pensamos, la regamos, hermano. Cualquier cosa que hagamos que no esté Dios involucrado y que sea Él que nos mande a hacerlo, Dios no va a permitir que nos salgamos con la suya, hermano, con la nuestra. Derrota. Y después estamos bien frustrados. ¿Por qué sale todo mal?
¿Por qué no me sale nada bien? Si a aquel le va bien, y lo vemos, vemos de volar el pasto ajeno, y a aquel le va muy bien, y yo bien mal, dices. Y voy a la iglesia, y diezmo, de vez en cuando, pero diezmo. No, hermano, así no es con el Señor, hermano. Vean lo que dice Juan 15, hay algo precioso. Y ahora sí entramos ya al paso de la vida de gracia, capacitándonos al Señor Jesús. Tengo tiempo todavía, hermanos. Juan 15. Juan 15, 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o los pámpanos, o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así dice la Escritura. Separados de mí, ¿qué? Nada, hermano, nada. Aunque tenga finta de espiritualidad, la cosa que estamos haciendo, no hacemos nada. Debemos de aprender a depender de Él. Debemos de aprender a discernir, a saber cuando Él pone el sentir del querer y del hacer. Pero como no pasamos tiempo con Él, pues no lo conocemos. Es como nuestros hijos, cuando no nos conocen, ellos hacen lo que quieren. Yo veo a mi hija cuando mi hija sabe que lo que me agrada y no. Y me voltea a ver rápido cuando va a hacer algo malo. Y dice, mira, bien que sabes, ya, ¿no? Y nomás le digo, haz esto, ayúdame. Y ella lo hace. Ella depende del papá. Sus hijos dependen de ustedes. Sus hijos los buscan para que le diga, papá, ¿qué hago? Y le dices, haz esto, y lo hacen de volada. Ok, están contentos haciéndolo. Pero cuando hacen cosas que no te agradan y que tú no sabes, que después dices, ya te descubrí, ya te agarré lo que estás haciendo, y ya se dan cuenta que si se separan del papá no hacen nada bueno, ni de la mamá. El Señor Jesús dijo, separados de mí nada. Ya te di mi Espíritu Santo, ya tienes ríos de agua viva en ti. Ahora comienzo a depender, porque ahí va a haber la verdadera felicidad y el gozo. Ahí en verdad van a estar las cosas que van a permanecer para vida eterna. El fruto. Fuera de Cristo no hay fruto, son obras. Hay que entender eso. Fuera de Cristo no hay fruto, obras sí hay. Y el Señor no acepta obras. El Señor acepta solamente el fruto que produce su Hijo. Vean qué hermoso esto. Por eso dice en 1 Corintios que cuando nos muramos va a ser pasada por fuego todas nuestras obras. Imagínate un carnal, cuando muere el carnal llega con Dios y todo se quema. Imagínate, porque todo lo que hizo fue las obras de Él. Todo se quemó, no hay nada bueno. Dice, no hay nada que pase de panzazo, por la obra del Señor, ¿viste? Pero vamos a estar allá en los galardones y no va a haber nada. Porque el Señor nos va a pasar el video a todos nosotros cuando muramos y va a decirte, mira, aquí andabas en la pura carne, eso fue pura obra tuya. Va a pasarnos un video, hermano. Que el Señor nada de que le va a caer, de que nos va a querer juzgar algo mal. No. El Señor nos va a pasar un video para que recordemos toda nuestra vida aquí. Y te va a decir, ¿cuándo dependiste de mí? Me conociste, pero nunca hiciste lo mío. Y muchos ni van a entrar ni al video, como dice la Escritura en Mateo 27. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ¿qué? Milagros, sacamos demonios. A simple vista, sí, dices, el que saca demonios tiene a Dios, dices, ese es un hijo de Dios. El que hace milagros es un hijo de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. El diablo también puede engañar. El diablo puede hacer teatro también. La enseñanza esta es, todo lo que tú haces, ¿de dónde se origina? El origen. Dios ya no ve si es bueno o malo. Dios ve el origen. ¿Viene de Adán o viene de Cristo? Lo que hacemos es por la obra de Él, por el poder de Él, por la gracia de Él,
o porque yo quiero. Qué tremendo, hermano. Eso es bien bonito. Vean, vamos a estar viendo ahora algo importante de esto. Ahora, ¿cómo vivimos? Y vean la importancia del Espíritu Santo. Romanos, ahí vamos a ver Romanos 8. Romanos capítulo 8. El 14, 8:14. Y léalo despacito, eso que vale la pena, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. Porque todos los que, ¿qué? Son guiados. ¿Por quién somos guiados? Por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, hermano. Eso es bien importante entender. Entonces, un hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu de Él mismo. Y aquí habla del cuadro algo tremendo. Y vean el 9. 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Qué se necesita para ser cristiano? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero dicen, es que voy a la iglesia fulanita de tal, es que nací en casa de pastores, pero eso no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando recibes el Espíritu Santo. Eso es un cristiano ya. Aunque sea un carnalota de primera, pero es cristiano, hermano. Mora el Espíritu Santo en él. Aunque sea como los de Corinto, hermano, pero es cristiano. Ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Porque no es por obras, es por fe. No soy un hijo de Dios porque yo puedo lograr llegar a ser un hijo de Dios. Es porque Él ya lo hizo. Y como soy bebé, todavía no he dependido de Él para que Él me enseñe a vivir la vida cristiana aquí en la tierra y me haga ser un testimonio de Él. Entonces, la importancia del Espíritu Santo. Vean ahora Romanos, aquí mismo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 9. Todavía tengo 10 minutos más, hermano, 10 minutitos más. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. ¿Cómo servía Pablo a Dios? En espíritu. Él no andaba confiando en todo lo que él sabía. Él no confiaba en su trasfondo de educación por Gamaliel. A quien sirvo en espíritu. Filipenses 3, ahí también hay algo precioso de esto. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos o servimos, dicen otras Biblias, Valera, que servimos en espíritu a Dios o servimos a Dios en el espíritu, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? En el espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán, dice, en espíritu y verdad. Entonces nuestra confianza debe de estar ¿en quién? ¿En nosotros o en el Espíritu? En el Espíritu. Si estamos confiando en nosotros, hermanos, no estamos agradando a Dios, ni tenemos la fuerza para llevar una vida cristiana. Estamos en derrota. Por eso nos estamos viviendo de la manera que estamos viviendo. Y un cristiano carnal es un cristiano amargado, frustrado, y peleando con Dios para que cambie que cambie sus circunstancias de su vida. Y Dios está permitiendo las circunstancias de su vida para que dependa de Él. Dios nos ama, hermano, y lo mejor que nos puede pasar es que dependamos de Él, porque Él se quiere manifestar a nosotros. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que lo disfrutemos, que veamos su poder. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:10, vean lo que dice allí, hermanos, es precioso esto.
Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vean esto. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo. Ahí está hablando de su persona, yo. Dice, yo, ya no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién trabajaba en Pablo? ¿En quién confiaba Pablo? ¿En él o en la gracia? En la gracia, en el Espíritu Santo, porque es la promesa que recibimos por gracia. Qué bonito es poder decir, Dios, todo lo que hago es por tu gracia, y no soy yo, sino que eres tú. Todo el diario, trabajar diario, tú me ayudas a hacer lo que hago, Señor. No yo, sino tú, sino la gracia que mora en mí. Así es, hermano. Sea que estés trabajando secularmente, sea que estés en el ministerio de la obra de Dios, como hijo de Dios es por gracia, hermano. Nunca olvides la gracia de Dios capacitándonos en esta vida para vivir por medio de Él y glorificar su nombre. Sea el trabajo secular, glorifica a Dios ahí. Sea el ministerio, en la obra de la iglesia, glorifica a Dios ahí. Que la gente pueda decir, ese hombre, esa mujer, es usada por Dios. Hay algo diferente en esa persona. La luz del Señor Jesucristo no pasa desapercibida, hermano. Por eso Él dijo, cierra la puerta y lo que hagas en secreto, Dios te lo va a manifestar en público. La vida del cristiano se ve no por lo que hace a ojos de todos, sino por lo que hace en secreto, lo que nadie ve, el tiempo que tú tienes con Dios, el tiempo que tú pasas en verdad entregado a Él, orando o reconociendo quién eres. Y la gente lo ve, hermanos. Tu familia lo va a ver, tus hijos lo van a ver. No se puede ocultar eso, porque Dios dijo, lo van a ver los demás. Y también se ve cuando alguien no pasa en la escritura, hermano, se ve clarito eso. Para terminar vamos a Colosenses 1:29 y ahí terminamos, hermano. Colosenses 1:29. Y con este fin también trabajo. Había un fin de su trabajo. Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Vean lo que dice Pablo. Él confiaba en el poder de Dios, hermano. Punto. Ahí está nuestra fortaleza. Por eso cuando somos débiles, somos fuertes, porque el poder de Dios está obrando en nosotros. Cuando ya nos hacemos a un lado, cuando ya no dejamos de confiar en nosotros, es cuando Dios se comienza a hacer realidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a Dios, hermano. Ayúdeme a orar para darle gracias a Dios por ese poder que ya tenemos en nosotros.